Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo me escuchan, chicos? Hola, hola, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Doctor, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Doctor, una preguntita. Adelante. Es sobre el trabajo. ¿Es un trabajo de investigación? ¿Tenemos que Sí, investigar? sí, es un trabajo sencillísimo, es lo que hemos estado hablando. La anterior clase también les he dicho sobre la modificación del Código Procesal Civil y especialmente la nueva ley del notariado. ¿Cierto? Existen ciertas competencias en la vía voluntaria que le han delegado a los notarios de fe pública para hacer para conocer, sustanciar y resolver algunos temas de materia civil, materia familiar, pero siempre en la vía voluntaria notarial. Y les había manifestado que entre esas vías, por ejemplo, lo que antes conocíamos como declaratoria de herederos, hoy estaba conceptualizada como aceptación de herencia. ¿Quiénes pueden hacer las aceptaciones de herencia en la vía voluntaria notarial? Voluntaria, es decir, sin problemas, sin contención de ninguna naturaleza, son las personas mayores de 18 años. ¿Ya? Las personas mayores de 18 años. Cuando se trata de menores de edad, los notarios no pueden hacer este trámite. ¿Por qué? Porque los menores de edad carecen de capacidad jurídica, ¿cierto? Por tanto, no pueden contraer obligaciones, menos adquirir derechos de ejercicio todavía porque son menores de edad. Entonces, es el juez en materia civil quien determina el trámite de aceptación de herencia, pero bajo beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque como son menores y no pueden adquirir, por ejemplo, no pueden hacerse cargo de las obligaciones, el juez determina, conforme el nuevo Código Procesal Civil, el trámite también voluntario, pero ante el juez en materia civil, para aceptar la herencia bajo beneficio de inventario. Es decir, en ese proceso de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, se debe notificar a los acreedores presuntamente existentes. ¿Ya? A los acreedores presuntamente existentes. ¿Para qué? Para que los acreedores puedan manifestar, puedan hacer conocer su acreencia. Si es que hubiera, ¿no? El juez libere esas acreencias y si sobra algunos bienes, recién les otorga a los menores, libre de cualquier obligación. Entonces, el trabajo práctico que les he subido, que es sencillísimo, es investigar la aceptación de herencia de menores de edad. Lo que quiero que hagan no es un copy-paste de las páginas de internet que hay. Lo que quiero que hagan es revisar esa información que encuentren en textos, en libros, revisen el Código Procesal Civil, revisen la ley del notariado y ustedes armar su criterio. Hay un tope de 3 páginas, nada más, tamaño carta. Tomen por favor en cuenta todas las indicaciones que les he dejado en el archivo adjunto. ¿Sí? No es un trabajo ampuloso, ¿sí? Lean el contenido del material que puedan clasificar, sinteticen y hagan ustedes el trabajo con las partes que consideran pertinentes. ¿Ok? En eso consiste el trabajo, chicos. Gracias, doctor. Está bien, ¿Ya? doctor. Bien, a ver, habíamos quedado en terminar a manera de una retroalimentación el tema de la renuncia a la herencia y la legítima. Así como todo heredero tiene derecho a la vocación hereditaria, ¿no? Si nos acordamos que era la vocación, la facultad de ser convocado
de ser llamado a la apertura de la sucesión hereditaria, también ejercitando lo que conocemos como delación hereditaria, ese heredero convocado tiene el derecho de repudiar o renunciar a la herencia. Es decir, por la vocación hereditaria soy llamado, soy convocado, es mi derecho, soy heredero. Pero por intereses propios o por situaciones que cada uno de los herederos sabe, puede hacer uso de la facultad que la delación hereditaria le concede. Y la delación hereditaria viene a ser también esa facultad para que un heredero pueda repudiar, rechazar y renunciar a la herencia. Lógicamente que, así como se requiere capacidad jurídica para aceptar la herencia, también debo tener capacidad jurídica para renunciar a la herencia. Lo que quiere decir que una vez abierta la sucesión hereditaria, y reitero, mucho cuidado al leer las preguntas del examen, la sucesión hereditaria de una persona se abre, ¿sí?, con la muerte real o presunta. Es decir, que solamente vamos a hablar de transmisión del patrimonio hereditario cuando la sucesión hereditaria de una persona se abra. Y reitero, se abre con la muerte real o presunta. A eso también se conoce como sucesión mortis causa. Entonces, ante la apertura de la sucesión hereditaria, mejor dicho, ante la muerte real o presunta de la persona, al heredero se le presentan tres opciones. Una, aceptar la herencia de forma pura y simple. O aceptar la herencia con beneficio de inventario. No olvidemos que la aceptación de herencia con beneficio de inventario tiene dos opciones, ¿cierto? Y tres, renunciar a la herencia. ¿Se dan cuenta? Una vez abierta la sucesión, el heredero tiene tres opciones. Me constituyo y acepto la herencia de forma pura y simple, o la acepto con beneficio de inventario con cualquiera de las dos opciones. O finalmente tomo la decisión voluntaria, de libre decisión, de renunciar a la herencia. El artículo 1016 de nuestro Código Civil establece que para renunciar tenemos que ser capaces jurídicamente. Los menores lo harán por medio de sus representantes. Estos representantes son el papá o la mamá que les sobrevive o el pariente más próximo. El renunciante debe tener la capacidad jurídica completa, es decir, no solo el ejercicio de goce de los derechos, sino también obrar por sí solo, mayor de edad. ¿Cierto? Ahora bien, en el caso de los menores, fíjense, sus representantes solo pueden aceptar la herencia, ahí está parte del trabajo, bajo beneficio de inventario, nunca en forma pura y simple. ¿Por qué? Reitero, porque el menor es incapaz jurídicamente. Y al ser incapaz jurídicamente, no podría asumir pasivos o deudas. ¿Se dan cuenta? No podría. Cualquier tema de esos con un menor de edad, ustedes saben bien, es nulo de pleno derecho. ¿Por qué? Porque el menor no tiene capacidad jurídica. Ahora, hay un plazo para renunciar previsto en el artículo 1053, concordante con el artículo 1023 del Código Civil. El heredero tiene 10 años para renunciar a la herencia. 10 años. ¿Cuándo pierdo el derecho a renunciar a la herencia? Cuando yo como heredero sustraigo, oculto bienes pertenecientes al acervo hereditario. Porque al sustraer, al ocultar, estoy aceptando una herencia de forma pura y simple. Por tanto, la ley me sanciona con perder el derecho a renunciar a la herencia y fíjense, es considerado como heredero puro y simple. Si voy a renunciar, también esa renuncia goza del carácter de indivisibilidad, es decir, renuncio a todo.
Así como en la aceptación pura y simple, la norma me dice, si vas a aceptar, es indivisible, no solamente puedes escoger los bienes y rechazar las deudas, no, o acepto todo o renuncio a todo. Lo mismo pasa con la renuncia de la herencia. Los efectos de la aceptación de la herencia y la renuncia de la herencia están previstos en el artículo 1022 y se clasifican en, 1, en el tiempo. Cuando yo acepto la herencia, los efectos jurídicos se retrotraen al momento de la apertura de la sucesión, es decir, al momento de la muerte del causante. Quien renuncia, el efecto jurídico es, jamás ha sido considerado heredero. ¿Sí? Y ante esta renuncia, le nace también el derecho al descendiente del renunciante de representación. Por eso decimos, si el renunciante es mi papá, ha renunciado a la herencia de su papá, que sería mi abuelo, al renunciar mi papá a la herencia de mi abuelo, a mí me nace el derecho de representación. Yo podría aceptar la herencia en representación de mi padre a la sucesión de mi abuelo. ¿Cierto? Entonces, quien acepta la herencia se lo tiene pues como adquiriente de la herencia. Sustitución o representación, justo lo que les decía. Como efecto de la renuncia, el derecho de sucesión es transmitido a los descendientes. O sea, reitero, si mi padre por alguna circunstancia renuncia a aceptar la herencia de mi abuelo que ha fallecido, el derecho de heredar, ¿sí?, se me concede a mí por ley. Yo podría declararme o aceptar la herencia de mi abuelo en representación de mi padre que ha renunciado. Entonces, el trámite que yo voy a hacer es aceptar la herencia a la sucesión de mi abuelo en representación de mi padre que ha renunciado. Cuando no hay descendientes de los herederos, ¿cierto? Asumamos que son 4 herederos, pero ninguno tiene hijos todavía, ya ha fallecido el padre de estos 4 herederos, la renuncia de uno de ellos genera el efecto de que en principio tenía que repartirse entre 4. Asumamos que tampoco hay mamá, entre 4. Al renunciar uno, ya no se va a repartir entre 4, que tenía que ser 25, 25, 25 y 25, ¿cierto? Al renunciar uno, se repartirá entre 33,33%. Entonces, uno de los efectos de la renuncia, cuando el heredero renunciante o los herederos no tienen descendientes, es que genera el acrecimiento de la parte de los otros. Ya no nos vamos a dividir entre 4. A cada uno nos tocaba el 25%. Nos vamos a dividir entre 3 porque uno ha renunciado. Entonces, en vez de recibir 25% del acervo hereditario, vamos a recibir el 33,33%. A raíz de la denuncia de uno de nuestros hermanos, si vale el término, en la condición de heredero, nuestra cuota, nuestra parte va a crecer. Es irrevocable la renuncia, lo que quiere decir que no hay, me olvidé, ya no quiero, me he desanimado, no. Si tomo la decisión de renunciar, no puedo retractar. ¿Sí? Doctor, disculpe, antes que pase, igual sería, ¿no? Si yo renuncio a la herencia, pero tengo 3 o 4 hijos, el mismo monto se los reparte a mis hijos. Así es. La parte que te correspondía a ti, esa parte se va a distribuir entre los hijos que tengas. ¿Ok? Gracias, doctor. Si son 4 hermanos, les va a tocar al 25%, ¿cierto? Pero tú tienes descendientes, tú tienes hijos, los otros no, digamos. Tú renuncias y a ese 25% que te tocaría,
tus hijos pueden declararse heredero a la sucesión de su abuelo en representación de su papá. No es que tú renuncias y tus 3 hijos entran a la herencia, ya no serían 4, serían más 3, 6, renunciando tú, ¿cierto? Sino que tus 2, tus 3 o tus 4 hijos solo entran al 25% que te iba a tocar, siempre y cuando exista esa descendencia. Si no existiera descendencia de los herederos, la renuncia de uno de estos acrecenta la parte de los otros. A eso se refiere, ¿ok? ¿Está claro, no, chicos? Sí, doctor. Ya. Sí, Ese doctor. tema Sí, doctor. cortito, la renuncia. El tema de la legítima. A ver, cuando hablemos de legítima, lo hemos manifestado en clase. Cuando hablemos de legítima, vamos a hablar de que hay un testamento. No podemos hablar de legítima si no hay un testamento. La legítima va de la mano de la existencia de un testamento. Ya va de la mano. ¿Qué es la legítima? En una definición bastante objetiva, es la reserva que la ley hace. La ley se encarga de reservar la mayor parte de los bienes patrimoniales que pertenecen al testador, ¿sí?, para sus herederos forzosos. ¿Ya? ¿Por qué hace esto? Porque quiere limitar, porque quiere cuidar esos bienes de la excesiva liberalidad que pueda mostrar el testador a momento de distribuir, de repartir sus bienes. Es como si la ley le dijera, ojo, estás haciendo un testamento y yo como ley tengo que cuidar una mayor parte de tus bienes que vas a dejar como herencia, porque, ojo, tienes herederos. Tienes herederos, tienes descendencia. ¿Ya? Independientemente de las causales de indignidad o desheredación que pueda haber, ¿no? Entonces, la ley se va a encargar de reservar la mayor parte de los bienes hereditarios, los bienes patrimoniales del testador, a favor de los herederos forzosos que éste tenga, y de esa manera limita, le pone un alto a la libre discrecionalidad, a la excesiva liberalidad del testador para no despilfarrar los bienes que tiene. ¿Sí? Esa es la legítima. Es una reserva que la misma ley hace de la mayor parte de los bienes patrimoniales, ¿sí?, del testador a favor de los herederos que éste tenga. Y les reconoce al testador la viabilidad de una porción de libre disposición, de una parte de la que pueda disponer libremente. Si quiere va a poder donar, legar, regalar, darle a su chofer, a su empleado, a su jardinero, a su secretaria, a quien él quiera, incluso a uno de sus propios herederos. Es la porción, como la mayor parte la protege y la reserva para sus herederos forzosos, una parte que se llama porción de libre disposición es de libre operabilidad de él. Es como la ley dijera, con esto tú puedes hacer lo que quieras, toma, es tu porción de libre disposición. Con esta parte más grande, no. Esto es para tus herederos y vas a dedicarle a tus herederos. Eso es lo que le está diciendo mediante la legítima la ley. ¿Cuáles son las características de la legítima? Reserva que hace, que la ley hace, ¿sí?, sobre la mayor parte de los bienes. El testador, fíjense, por eso digo, debe haber un testamento. El testador no puede libremente disponer todos sus bienes. Ahora, la legítima excluye en el llamamiento a los parientes más lejanos. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el grado de convocatoria para la apertura de la sucesión hereditaria que la ley hace? Son Sí, doctor. 5. Sí, doctor. 5, ¿cierto? 5. Sí. Descendientes, ascendientes, Cónyuges. cónyuge,
Colaterales. Colaterales y Y el Estado. el Estado. Esa jerarquía de herederos a ser convocados por orden de preferencia, porque el principio de exclusión, ¿qué dice? El pariente más próximo aleja al más lejano. En la legítima, ¿sí? La ley también excluye en el llamamiento a los parientes más lejanos, lo que quiere decir que convoca a los parientes más cercanos. Protege los derechos de los herederos. Evita los excesos de liberalidad del de cuius, es decir, del testador. ¿Ya? Fíjense, en la legítima ya no son 5 los convocados a heredar. Son 3. ¿Sí? Simplemente 3 en la legítima. Los descendientes, como siempre, por ser herederos superforzosos, los ascendientes que vienen a ser los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, como quieran llamarle, y el cónyuge, sobreviviente o el conviviente en las uniones libres. Más o menos, ven el cuadro, ¿sí? La mayor parte del patrimonio hereditario, la ley la reserva para los herederos forzosos. Y una porción, una partecita de todo este acervo hereditario, le otorgan al testador para que él pueda libremente disponer. Por eso se llama porción de libre disposición. ¿Ya? Vamos a ver ahora qué es lo que la ley dispone con respecto a la legítima de los herederos forzosos. ¿Sí? Ojo, los herederos forzosos vienen a ser los descendientes, los ascendientes, cónyuges. ¿No? En este caso, la legítima de los hijos del testador estamos hablando, es de las 4/5 partes del patrimonio del progenitor. Es decir, que para la legítima de los descendientes de nuestros hijos, la ley divide nuestro patrimonio en 5 partes. De esas 5 partes, 4/5 partes le corresponde a nuestros hijos. Es lo que la ley protege. Y la única 5ª parte que queda, 1/5, ¿no? Ahí ven una pizza, se está disgregando. La única 5ª parte viene a ser la porción de libre disposición que tiene el testador, para que pueda destinar como él quiera, liberalmente. Puede donar, puede dejar legados a parientes, a extraños, incluso a sus propios hijos como herederos. ¿Ya? Pero lo que tenemos que rescatar es que la legítima de nuestros hijos, de los descendientes, está constituida por las 4/5 partes. Y la 5ª parte restante es la porción de libre disposición. Ahora, ¿cuál es la legítima de los ascendientes? Artículo 1060. Si la legítima de los hijos o descendientes es las 4/5 partes, la legítima de los ascendientes son las 2/3 partes. Es decir, que el patrimonio hereditario del testador, del causante del de cuius, cuando se trata de ascendientes, esto quiere decir si no tuviera hijos, ¿no? Se divide en 3 partes. 2/3 partes es de los papás. Y 1/3 parte es su porción de libre disposición. ¿Ok? Con esa única 1/3 parte, reitero, el testador puede hacer lo que quiera. Regalar, donar, vender, qué sé yo, lo que quiera. Pero las 2/3 partes van a ser reservadas para sus ascendientes. Siempre recordando el principio de exclusión. El pariente más próximo aleja al más lejano. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con la esposa o la conviviente? ¿Cierto? Fíjense, si no hay descendientes y no hay ascendientes, pero hay esposa,
La porción, la legítima que le toca a la esposa supérstite, es decir, que sobrevive, le corresponde en las 2/3 partes. Es decir, que cuando no hay hijos ni hay padres, pero hay esposa o esposo que sobrevive, el patrimonio del causante, del que fallece, también se divide en 3 partes. 2/3 partes son de la cónyuge. Y la única tercera parte que queda es la porción de libre disposición. Con esa tercera parte, el testador puede hacer lo que guste. Pero, ¿qué ocurre si hay hijos y hay cónyuge? Hablando de la legítima. Adelante, Ana María. Sí, doctor, dígame, yo tengo una inquietud. Si es que el testador no quiere disponer de ese libre, de esa tercera parte, pues lo deja todo a su esposa. Así Puede es. ser. Es la liberalidad. Le puede agarrar y dejar su porción de libre disposición a su esposa. Puede agarrar y darle a uno de sus hijos, el que mejor se ha portado. Puede donar, puede regalar, puede dejar en legado a su jardinero, a su chofer, a quien él quiera. Por eso se llama porción de libre disposición. Pero, ¿qué ocurre dentro de la legítima cuando existen hijos y existe cónyuge? Es una sucesión de la legítima mixta. Si el difunto, el testador, ha dejado uno o más hijos y cónyuge, la legítima de todos ellos y la porción disponible es la misma que para los descendientes. Es lo mismo que ocurre en una sucesión reglada por ley, ¿cierto? Van los herederos y si hay esposa viva, la esposa entra como una hija más. Entonces, la legítima de los descendientes o los hijos más la cónyuge también viene a ser las 4/5 partes, dejando una 1/5 parte de porción de libre disposición. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si no hay hijos y hay ascendientes y cónyuge? Es decir, los papás del testador y su esposa viven. Lo propio que se ha determinado para los ascendientes, dice 2/3 partes y la última tercera parte es la porción de libre disposición. Lo que quiere decir que en las 2/3 partes se van a dividir ascendientes y cónyuge. Y la porción de libre disposición, como bien decía Ana María, pues bien puede ser donada, regalada o dejada a su esposa, independientemente de que entre a las 2/3 partes, ¿cierto? Le dice, mi porción de libre disposición la dispongo o la dejo a favor de mi esposa. Listo. Estamos hablando de la legítima como tal. Ahora, el testamento, cuando veamos ya la sucesión testamentaria, este es un preámbulo ya para entrar a la sucesión legal y a la sucesión voluntaria o testamentaria. El testamento, por su particularidad, conteniendo la manifestación de última voluntad del testador, puede ser objeto de impugnación, chicos, que busque la nulidad o la anulabilidad total o parcial del testamento. ¿Por qué es susceptible de esto? Porque se va a respetar también el grado de proporcionalidad que el testador tiene que dejar con respecto a sus herederos. Los bienes que va a disponer, quiere decir, tienen que ser proporcionales para todos ellos bajo un principio de igualdad. Cuando un heredero se siente discriminado porque el testador le deja una mayor parte a sus otros hermanos y a él una mínima, puede impugnar, ¿sí? Puede pedir la nulidad si es que acontece alguna omisión o carencia de requisitos, o puede pedir la anulabilidad, que la vamos a ver más adelante. Por eso es que dice, es nula toda disposición testamentaria por la cual
¿se modifica o suprime la legítima de los herederos forzosos o se imponen cargas o condiciones sobre ella? ¿Cierto? Proporcionalidad. ¿Es igual nulo todo contrato celebrado antes de abrirse la sucesión que modifique, suprima o imponga cargas o condiciones a la legítima de los herederos forzosos? Eso es lógico, ¿cierto? Si no se ha abierto todavía la sucesión y se ha firmado un contrato que restrinja o condicione el derecho expectaticio que van a tener los herederos, lógicamente que no va a tener valor alguno. Ahora, ¿qué es el reintegro de la legítima? Todos entendemos qué significa reintegro. Ajá. Es un aumentito, ¿no ve? Algo que ha quedado por ahí y se tiene que reintegrar. Cuando se abre en todo o en parte la sucesión ab intestato, quiere decir la sucesión sin testamento, ¿no? Concluyendo herederos forzosos con otros llamados a suceder, las porciones que corresponderían a estos últimos se reducen proporcionalmente en los límites necesarios para integrar la legítima de aquellos. ¿Qué quiere decir? ¿Puede existir una sucesión mixta? Sí. Puede ser que el testador haya previsto en su testamento no la totalidad de sus bienes, sino una parte de sus bienes, y haya omitido u olvidado algunos otros. Entonces, los bienes que están en el testamento se van a distribuir conforme el testamento si no existe ninguna causal. Y los bienes que han quedado sueltos, ¿sí?, se van a dividir o distribuir conforme dice la diapositiva, conforme las reglas de la sucesión sin testamento, es decir, sucesión legal. Entonces, por un lado hay un testamento y por otro lado la ley se va a encargar a esos. Y lo que pueda establecerse como que le has dado mucho a uno y le has dado poco a otro, se va a reintegrar al que ha sido afectado. Lógicamente esto no es automático, esto es mediante un proceso judicial. Pero lo que quiero que entiendan es lo que establece el artículo 1067 cuando habla del reintegro de la legítima. No olvidemos que la legítima es la reserva que hace la ley. La ley protege la mayor parte. Entonces, si a uno le han dado poco y al otro le han dado mucho, va a pedir que se les reintegre, ¿cierto? Y eso lo va a hacer frente a una autoridad judicial. ¿Ya? A eso se refiere. Bien, esos han sido los dos temitas que nos faltaban en la retroalimentación. La denuncia, que no es un tema difícil, y la legítima tampoco. Lo único que les vuelvo a reiterar es que cuando hablemos de legítima, necesariamente estamos hablando de que existe un testamento, chicos. Y si existe un testamento, estamos frente a una sucesión testamentaria. Y como el testamento es la manifestación de última voluntad del testador, es decir, es el documento en el que el testador manda a decir o dice cómo quiere que sus bienes sean divididos porque él está disponiendo, debe tener cuidado de no afectar que la mayor parte de ese acervo hereditario le pertenece a sus herederos forzosos. Y para eso la ley es que crea la legítima para proteger que el testador no disponga de manera discrecional, de manera arbitraria, de manera liberal sus bienes afectando el derecho de sus herederos forzosos. ¿Listo? Básicamente. Identifiquen que la legítima de los descendientes o de los hijos es las 4/5 partes, de los ascendientes o papás las 2/3 partes, del cónyuge o la cónyuge supérstite las 2/3 partes. Pero cuando la esposa o el esposo van con los hijos a la legítima, también la legítima son las 4/5 partes. Si la esposa o cónyuge van con los papás, las 2/3 partes también pertenecen a la cónyuge y los ascendientes. ¿Listo? Básicamente es eso lo que acabamos de repasar. Recomendaciones para el examen. Estamos a 4 minutos y medio. Plataforma se va a abrir a las 21:00 y va a cerrar a las 22:25, es decir, en el periodo normal. Lean bien cada pregunta.
¿sí? Lean bien cada pregunta. Es todo lo que hemos hablado. Ahora, hay preguntas de desarrollo, son mínimas. Son mínimas. No requieren mayor revisión ni nada, porque es lo que hemos estado revisando clase tras clase. ¿Ok? Lean bien la pregunta de desarrollo y de la manera más objetiva me la contestan. ¿Alguna pregunta, duda? No, doctor. Doctor, Adelante. sí, no tengo dudas, pero sobre la tarea, por favor, si fuera tan gentil. Ya. Una, La tarea, si se han dado cuenta, no es un trabajo ampuloso. Es lo que hemos estado viendo en cada clase. Les he estado comentando la anterior clase también sobre las modificaciones que el Código Procesal Civil ha introducido y también la ley del notariado. El trabajo tiene que ver con la aceptación de herencia de los menores de edad, ¿cierto? Pueden revisar, si gustan, el Código Procesal Civil. Denle una revisada, el artículo 455, el 470 y siguientes. Ahí está hablando de los procesos voluntarios sucesorios ante autoridad judicial y está estableciendo de forma clara dónde deben acudir los menores de edad para aceptar la herencia y cuáles son los procedimientos. También el artículo 51 de la ley 603 de la ley de familias establece cuál es la forma en que los menores de edad deben aceptar una herencia. Ahora, ingresan a internet, a páginas o textos en Bolivia y van a encontrar ya, hay un desarrollo comentado, concordado sobre la sucesión o aceptación de herencia de los menores de edad. No quiero que me hagan un copy-paste, son 10, 20, 30 páginas. No, quiero que me lean y según su criterio ustedes sinteticen, armen el tema. No es un trabajo mayor a las 3 hojas tamaño carta, ese es el tope máximo. ¿Cierto? Reglón interlineado, hay el tipo de letra, los márgenes, un trabajo presentable, justificado, explicando cuál es el procedimiento o la forma, como le quieran llamar, no les voy a pedir una sistematización todavía porque vamos a verlo después, de cómo, cuáles son los pasos que los menores de edad deben tomar en cuenta para aceptar la herencia. Con esos pocos artículos que les acabo de decir, prácticamente les he dado el trabajo hecho. Es cuestión de que revisen, armen con algo de bibliografía de una página confiable, lógicamente en internet, pero lo que no quiero, y en el instructivo está clarísimo, no quiero trabajos copiados, no pueden pensar lo mismo, ¿cierto? Cada uno piensa distinto. ¿Sí? Pónganle ustedes su matiz, pónganle ustedes su criterio, lean y pónganle el criterio que crean pertinente. ¿Listo? muchas gracias, doctor. Listo, chicos, estamos a menos de un minuto. Suerte, por favor, yo voy a ir monitoreando el examen mediante el grupo de WhatsApp. Por favor, como de costumbre, van reportando el inicio y el final del examen, ¿ok? Cualquier problema por el grupo de WhatsApp vamos a estar contactándonos, ¿ok? Está bien, doctor. Gracias. Listo, muchísimas gracias y estamos en contacto entonces. Chao, chicos. Gracias, doctor.